Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno de noticias sobre el mundo del espectáculo turco y especialmente sobre nuestra pareja favorita, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, uno que está lleno de rumores, especulaciones y por supuesto mucha intriga. Vamos a sumergirnos en el tema que está en boca de todos: Kerem y Hande pasaron la noche juntos. Lo que nadie te contó, imperdible. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, permítanme recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa y análisis en profundidad sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Vamos a llegar juntos a esa meta de suscriptores. Vuestro apoyo significa el mundo para nosotros. Bien, ahora sin más preámbulos, vamos a lo que nos concierne. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos son sinónimo de química explosiva, talento innegable y sobre todo, un fervor mediático que no parece tener fin. Desde su época dorada en Senkalkapm, su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido objeto de constante escrutinio. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Eran amigos? ¿Eran algo más? La respuesta, al menos durante un tiempo, fue un sí rotundo a la última opción. Recordemos ese idílico romance que vivimos con ellos. Viajes exóticos, miradas cómplices, sonrisas radiantes y un amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Todas las señales apuntaban a que Kerem y Hande eran la pareja perfecta. Los fans, por supuesto, estaban extasiados. Los apodaban Anker y celebraban cada pequeña muestra de afecto como si fuera una victoria personal. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y el de Anker llegó a su fin, al menos oficialmente. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué dos personas que parecían tan enamoradas de repente decidieron tomar caminos separados? Las teorías abundaron, desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales y la inevitable intromisión de los medios. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los detalles exactos de su separación siguen siendo un misterio. Las cortinas de humo mediáticas, las declaraciones ambiguas de sus representantes y el silencio sepulcral de ambos protagonistas solo han contribuido a alimentar la especulación. Algunos incluso sugirieron que la ruptura fue una estrategia de marketing para mantenerlos en el candelero, una teoría que, aunque cínica, no puede descartarse por completo en el despiadado mundo del espectáculo. Y es aquí donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de su ruptura, los rumores de una posible reconciliación nunca han cesado. Y es que la química entre Kerem y Hande es algo que no se puede negar. Incluso después de la separación, se les ha visto interactuando en eventos públicos, intercambiando miradas furtivas y manteniendo una cordialidad que ha alimentado la esperanza de muchos fans. Esta cordialidad, sin embargo, ha sido analizada hasta la saciedad. ¿Era una simple cortesía entre ex compañeros de trabajo? ¿O había algo más detrás de esas miradas y sonrisas? Los expertos en lenguaje corporal han ofrecido sus interpretaciones, dividiéndose entre quienes ven signos de afecto latente y quienes simplemente perciben un intento de mantener las apariencias. Ahora, llegamos al meollo de la cuestión: ¿Kerem y Hande pasaron la noche juntos? Bueno, amigos míos, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos. No tenemos pruebas irrefutables de que esto haya sucedido. No hay fotos comprometedoras, ni vídeos filtrados, ni testimonios directos de personas que hayan presenciado el encuentro. Sin embargo, lo que sí tenemos son una serie de pistas, indicios y rumores que, al juntarlos, pintan un cuadro bastante intrigante. Un cuadro que, si bien no es definitivo, es lo suficientemente sugerente como para merecer nuestra atención. En las últimas semanas han circulado en las redes sociales varios rumores sobre la presencia de Kerem y Hande en el mismo lugar y al mismo tiempo. Algunos fans afirman haberlos visto cenando juntos en un restaurante discreto de Estambul. Otros aseguran haberlos cruzado en un hotel de lujo a las afueras de la ciudad. Y por supuesto están los siempre presentes fuentes cercanas a la pareja, que insinúan un acercamiento secreto. Estas fuentes anónimas, cuyo anonimato es tanto su fortaleza como su debilidad, han proporcionado detalles vagos pero tentadores. Hablan de cenas a la luz de las velas, de conversaciones susurradas y de una atmósfera cargada de tensión romántica. ¿Pero cuán creíbles son estos rumores? Es difícil decirlo con certeza.
En el mundo del espectáculo, la desinformación y las noticias falsas son moneda corriente. Muchos medios sensacionalistas están dispuestos a publicar cualquier cosa con tal de generar clics y atraer la atención del público. Por lo tanto, debemos tomar todas estas informaciones con pinzas y analizarlas con ojo crítico. La credulidad ciega puede llevarnos por caminos equivocados, y es importante mantener una perspectiva escéptica pero abierta. Sin embargo, hay un par de detalles que sí merecen nuestra atención. En primer lugar, está el hecho de que tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos meses. Ambos han evitado hablar públicamente sobre su vida personal y han sido muy reservados en sus apariciones en redes sociales. Esto podría interpretarse como una señal de que están intentando proteger algo, quizás una posible reconciliación. Este bajo perfil contrasta con la exposición mediática constante que caracterizó su relación en el pasado. Están aprendiendo de sus errores y tratando de proteger su privacidad a toda costa. En segundo lugar, está la actitud de sus respectivos representantes. Generalmente cuando una pareja famosa se separa, sus representantes se apresuran a emitir comunicados oficiales negando cualquier posibilidad de reconciliación. En el caso de Kerem y Hande, sin embargo, el silencio ha sido la norma. Esto, por supuesto, no prueba nada, pero sí deja la puerta abierta a la especulación. El silencio, como dice el dicho, puede ser ensordecedor. ¿Están sus representantes guardando silencio porque no quieren alimentar los rumores? ¿O porque saben algo que nosotros no sabemos? Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿pasaron la noche juntos? Si bien no podemos confirmarlo al 100%, hay algunos elementos que sugieren que es posible. Imaginen esta situación: Kerem y Hande, después de un tiempo separados, se reencuentran en un evento público. La chispa sigue ahí, la química es innegable. Después de la fiesta, deciden tomar una copa en un bar cercano. Una cosa lleva a la otra y terminan hablando durante horas, recordando los buenos tiempos y reconectando a un nivel más profundo. El alcohol, la nostalgia y la atracción latente pueden crear una atmósfera propicia para la intimidad. Quizás en un momento de vulnerabilidad, deciden pasar la noche juntos. No necesariamente para reanudar su romance, sino simplemente para disfrutar de la compañía del otro, para revivir viejos recuerdos y para explorar la posibilidad de una nueva amistad. O tal vez sí, para reavivar la llama del amor. Esta noche juntos podría ser una oportunidad para aclarar malentendidos, para perdonar errores pasados y para construir un nuevo futuro. Es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, con sentimientos y emociones complejas. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Si decidieron pasar la noche juntos, ya sea como amigos o como algo más, es asunto suyo. Nuestro papel como fans es apoyarlos y respetarlos, independientemente de lo que elijan hacer con sus vidas. El amor, la amistad y las relaciones interpersonales son asuntos complejos que no deben ser juzgados a la ligera. Pero, ¿qué pasaría si se confirma que pasaron la noche juntos? ¿Cuáles serían las implicaciones para su carrera y su imagen pública? ¿Se verían sometidos a un escrutinio aún mayor por parte de los medios y los fans? ¿O serían recibidos con los brazos abiertos por quienes anhelan su reconciliación? Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pero es evidente que cualquier noticia sobre su vida personal tendría un impacto significativo en su trayectoria profesional. En resumen, aunque no podemos confirmar al 100% que Kerem y Hande pasaron la noche juntos, hay suficientes indicios y rumores para sugerir que es una posibilidad real. La química entre ellos sigue siendo innegable, y el silencio de sus representantes solo alimenta la especulación. Al final, lo más importante es recordar que son seres humanos con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Y quizás, lo más fascinante de todo esto es la capacidad de una historia de amor, real o inventada, para capturar la imaginación del público. La fantasía de un final feliz, la esperanza de una reconciliación y la curiosidad sobre la vida privada de las celebridades son fuerzas poderosas que impulsan el interés mediático. Y hablando de decisiones, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. Queremos crear un espacio de debate respetuoso y constructivo donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas sobre esta historia.
Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estamos buscando nuevas ideas para vídeos, así que no duden en sugerir temas que les gustaría que cubriéramos en el futuro. ¿Les gustaría que analizáramos su lenguaje corporal en apariciones públicas? ¿O que investiguemos a fondo los rumores que circulan en las redes sociales? Sus sugerencias son valiosas y nos ayudan a crear contenido que les interese. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compartan con vuestros amigos y familiares, y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos trabajando arduamente para traerles contenido de calidad y mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando a ser descubierta.